Un señor aparecía con hematomas. Desconfiado, su nieto instaló una cámara escondida en el cuarto. Bienvenidos, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones. Pedro llegaba a la casa de su abuelo Juan con una bolsa de comestibles, como lo hacía religiosamente cada semana. La casa, una modesta estructura de una sola planta en un tranquilo vecindario suburbano, estaba llena de recuerdos. Desde viejas fotos familiares hasta muebles hechos a mano por Juan, el hogar emanaba historia y calidez. Juan lo recibió en la puerta con una sonrisa, pero Pedro no pudo evitar notar los moretones frescos en los brazos de su abuelo. Al descargar las bolsas en la cocina, Pedro decidió abordar el tema con cuidado. «Abuelo, he notado que tienes algunos moretones nuevos», dijo Pedro, intentando sonar casual mientras sacaba las frutas y verduras de la bolsa. Juan se encogió de hombros, intentando restarle importancia. «Oh, no es nada, solo torpezas de viejo. Ya sabes cómo es». Pedro frunció el ceño, preocupado pero sin querer presionar demasiado en ese momento. Sabía que su abuelo era terco y orgulloso, y que insistir en el tema podría cerrarlo aún más. Sentados en la sala de estar, Pedro no pudo dejar de pensar en los moretones. Decidió intentar de nuevo, esta vez con más insistencia. «Abuelo, en serio, esos moretones no parecen ser solo de torpezas. ¿Estás seguro de que no pasa algo más?» Juan, que hasta ese momento había estado hablando de viejos recuerdos de la familia, se incomodó visiblemente. Cambió de tema, desviando la conversación hacia historias del pasado y recuerdos felices, evitando dar una explicación clara. Pedro se dio cuenta de que su abuelo no estaba dispuesto a hablar sobre ello y decidió que necesitaría otra estrategia para obtener respuestas. La preocupación de Pedro creció por la falta de claridad de Juan. Decidió hablar con María, su tía, después de salir de la casa de su abuelo. Llamó a María mientras conducía de regreso a su apartamento. «Tía María, he notado que el abuelo tiene algunos moretones nuevos. ¿Tú también los has visto?» María suspiró al otro lado de la línea. «Sí, Pedro, los he visto. Pero creo que es solo por la edad. Los ancianos tienden a magullarse fácilmente». Pedro no estaba convencido y sugirió que hablara con el médico de Juan para obtener una opinión profesional. Pedro acompañó a su abuelo a una cita médica, buscando una opinión sobre los moretones. El médico examinó a Juan cuidadosamente pero no encontró causas médicas evidentes para los moretones. «No veo ninguna razón médica clara para estos moretones», dijo el médico. «Recomiendo que supervisen a Juan más de cerca para ver si podemos identificar la causa». Esto no tranquilizó a Pedro. Si los moretones no tenían una explicación médica, debía haber otra razón detrás de ellos. La falta de respuestas satisfactorias aumentó la preocupación de Pedro. Decidió instalar una cámara oculta en el cuarto de su abuelo para descubrir qué estaba sucediendo. Durante una visita, aprovechó el momento en que Juan estaba en el jardín para instalar discretamente la cámara en una esquina de la habitación. Pedro se sintió culpable por invadir la privacidad de su abuelo, pero su preocupación por la seguridad de Juan era mayor. Esa noche, Pedro revisó la primera grabación en su laptop. Lo que vio lo dejó en shock. En la grabación, Juan se golpeaba deliberadamente, infligiéndose los moretones él mismo. Pedro no podía creer lo que veía. ¿Por qué su abuelo haría algo así? Confundido y angustiado, Pedro sabía que necesitaba confrontar a Juan sobre lo que había descubierto. Al día siguiente, Pedro volvió a la casa de su abuelo y lo confrontó, mostrándole la grabación. Juan, visiblemente perturbado, admitió que se estaba lastimando, pero se negó a explicar por qué. «Es algo que no puedes entender, Pedro. Por favor, no te involucres más», pidió Juan, con los ojos llenos de dolor y desesperación. Pedro sabía que había más detrás de esas palabras, pero también comprendió que su abuelo no estaba listo para revelar toda la verdad. La negativa de Juan a explicar su comportamiento solo aumentó la determinación de Pedro. Decidido a descubrir la verdad, Pedro empezó a investigar el pasado de su abuelo. Revisó viejos documentos, fotos y cartas, buscando pistas que pudieran explicar el comportamiento de Juan. Mientras Pedro profundizaba en los archivos familiares,
encontró una vieja carta escondida entre las pertenencias de su abuelo. La carta estaba dirigida a Juan por alguien llamado Rosa y mencionaba un trágico accidente ocurrido hace décadas. La mención del accidente y el tono de desesperación en la carta hicieron que Pedro sintiera que estaba cerca de descubrir un secreto profundamente enterrado. Sabía que esta era solo la punta del iceberg y que tenía que seguir investigando para entender completamente lo que estaba sucediendo. Pedro se sentó en la mesa de la cocina, los documentos antiguos de su abuelo esparcidos frente a él. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, creando un ambiente cálido y acogedor en contraste con la inquietud que sentía. Entre los papeles, encontró una carta antigua que llamó su atención. El papel, amarillento por el tiempo, llevaba una dirección conocida: para Juan, con cariño, Rosa. La carta mencionaba un trágico accidente ocurrido hace décadas. Mientras leía, su mente se llenó de preguntas. ¿Quién era Rosa? ¿Qué había pasado? Sentía que esta carta era una pieza crucial del rompecabezas. Intrigado por el contenido de la carta, Pedro decidió investigar más sobre Rosa y el accidente mencionado. Aprovechó su acceso a la biblioteca universitaria y a archivos en línea para buscar cualquier información disponible. Pasó horas revisando artículos de periódicos antiguos y documentos públicos. Finalmente, encontró un artículo de un periódico local de hace 40 años. El artículo hablaba de un accidente automovilístico en el que una mujer llamada Rosa había fallecido y mencionaba una investigación inconclusa. Este descubrimiento solo aumentó su determinación de descubrir la verdad. Necesitando más información, Pedro decidió hablar con el vecino más antiguo de Juan, don Carlos, quien había vivido en el barrio durante décadas. Pedro caminó hasta la casa de don Carlos, y después de un saludo cortés, le mostró la carta y el artículo del periódico. Don Carlos frunció el ceño al ver la carta. Recordaba vagamente el incidente y mencionó que Rosa era una conocida de Juan y su esposa. La tragedia había dejado una marca en la comunidad, pero muchos detalles se habían perdido con el tiempo. De vuelta en la casa de su abuelo, Pedro se sentía cada vez más cerca de desentrañar el misterio. Decidió revisar nuevamente las pertenencias de Juan, esperando encontrar más pistas. En un viejo baúl, encontró un diario antiguo de su abuela. Mientras pasaba las páginas, encontró varias menciones de Rosa. Su abuela describía a Rosa como una amiga cercana y detallaba el accidente como un evento que cambió la vida de Juan. Las palabras de su abuela revelaron una conexión profunda y dolorosa entre las dos familias. Decidido a obtener más respuestas, Pedro confrontó a su tía María con lo que había descubierto. María se enojó visiblemente. «Deja de hurgar en el pasado, Pedro. Algunos secretos son mejor dejados en el olvido», le dijo, su voz llena de frustración. Pedro entendió su preocupación, pero sentía que la verdad debía salir a la luz, no solo por el bienestar de su abuelo, sino también para sanar las heridas familiares. Esa noche, mientras Pedro reflexionaba sobre todo lo que había descubierto, recibió una llamada urgente de su abuelo. «Pedro, necesito que vengas inmediatamente». La voz de Juan sonaba alterada y llena de angustia. Sin dudarlo, Pedro se apresuró a la casa de su abuelo. Sabía que algo grave estaba ocurriendo y que no podía perder tiempo. Juan estaba sentado en su sillón, visiblemente perturbado. Pedro se arrodilló a su lado, tomando sus manos. «Abuelo, dime qué pasa. Necesito saber la verdad», dijo Pedro con voz suave pero firme. Juan, en un estado emocionalmente crítico, comenzó a revelar fragmentos del pasado. Habló de un accidente que involucró una traición y una pérdida dolorosa. Sin embargo, antes de que pudiera revelar toda la verdad, rompió a llorar, incapaz de continuar. Pedro sabía que la confesión parcial de su abuelo solo era el comienzo. Decidió que debía descubrir toda la verdad para poder ayudar a su familia a sanar. Pasó el resto de la noche revisando nuevamente los documentos y buscando más pistas. Encontró una vieja foto de Juan, su abuela y una mujer joven que supuso era Rosa. La foto tenía una nota en la parte posterior que mencionaba un lugar específico, un lugar que Pedro decidió que debía visitar. Con la foto y la carta en mano, Pedro se preparó para enfrentar los fantasmas del pasado.
Sabía que desenterrar estos secretos podría cambiar la vida de su abuelo y la suya para siempre, pero estaba dispuesto a correr el riesgo para proteger a Juan y encontrar la paz que ambos necesitaban. Pedro revisaba nuevamente las pertenencias de su abuelo, decidido a encontrar más pistas sobre el oscuro secreto que parecía atormentar a Juan. Entre viejas fotos y cartas, encontró una imagen que llamó su atención. Era una foto antigua de Juan, su abuela, y una mujer joven que podría ser Rosa. En la parte posterior de la foto, había una nota que mencionaba un lugar específico, la Casa del Lago. Pedro sintió que esta era la clave para desentrañar el misterio y decidió que debía visitar ese lugar cuanto antes. Al día siguiente, Pedro emprendió el viaje hacia la Casa del Lago, una antigua residencia ahora abandonada. Condujo durante horas, siguiendo las indicaciones escritas en la foto, hasta que finalmente llegó al destino. La casa, aunque deteriorada por el tiempo, aún mantenía un aire de elegancia y misterio. Pedro exploró la propiedad y encontró varias pistas que sugerían que Rosa y su abuela habían estado involucradas en un negocio juntos. Descubrió documentos que hablaban de una empresa conjunta, pero también encontró cartas que mencionaban conflictos y desconfianzas. De vuelta en la ciudad, Pedro decidió compartir sus hallazgos con don Carlos, el vecino antiguo de Juan. Se reunió con él y le mostró la foto y los documentos encontrados en la Casa del Lago. Carlos, después de observar los documentos, recordó más detalles sobre la relación entre Juan, su abuela y Rosa. Explicó que Rosa y la abuela de Pedro eran socias en un negocio que terminó en tragedia. La traición de Rosa había dejado una profunda cicatriz en Juan y en la familia. Con la nueva información, Pedro se sintió abrumado. Necesitaba hablar con su abuelo para entender mejor cómo esta traición había afectado su vida. Volvió a la casa de Juan y lo confrontó con las nuevas revelaciones. Juan, finalmente, comenzó a abrirse más. Explicó cómo la traición de Rosa había destrozado no solo su negocio, sino también su relación con su esposa y su confianza en los demás. Las lágrimas de Juan revelaron el dolor profundo que había estado cargando durante décadas. Pedro se dio cuenta de que necesitaba más respuestas para entender completamente la historia. Decidió visitar a la abuela de Rosa, quien aún vivía en el pueblo. Con algo de nerviosismo, tocó a su puerta y fue recibido por una anciana amable que lo invitó a entrar. Durante su conversación, la abuela de Rosa reveló que Rosa había muerto en el accidente y que hubo un malentendido que llevó a una gran división en la familia. Explicó que Rosa nunca había tenido la intención de traicionar a Juan, pero las circunstancias y los errores de comunicación habían llevado a una tragedia inevitable. Armado con esta nueva información, Pedro volvió a casa para hablar con su tía María. Le contó lo que había descubierto, y como esperaba, esto generó una fuerte confrontación. Sabía algo del incidente, pero estaba demasiado asustada para investigar más. Exclamó María, lágrimas de frustración y dolor corriendo por sus mejillas. La tensión familiar aumentó, pero Pedro sabía que era necesario enfrentar estos sentimientos para poder sanar. Pedro estaba más decidido que nunca a descubrir toda la verdad. Mientras revisaba nuevamente los documentos en la casa de Juan, encontró un viejo baúl que contenía una confesión escrita por su abuela antes de morir. El documento detallaba el accidente y la traición de Rosa, pero también aclaraba muchos malentendidos y mostraba cómo el amor y la amistad se habían distorsionado por el dolor y la desconfianza. Con la verdad finalmente revelada, Pedro se enfrentó a la decisión de cómo manejar la información. Sabía que debía compartirla con Juan y María para que pudieran empezar a sanar y dejar el pasado atrás. En una emotiva reunión familiar, Pedro les mostró la confesión y les explicó todo lo que había descubierto. Juan y María, aunque conmovidos y abrumados, entendieron que era el momento de enfrentar el pasado y buscar la reconciliación. La familia, ahora consciente de la verdad, comenzó a trabajar en la sanación de viejas heridas. Pedro, Juan y María sabían que el camino no sería fácil, pero estaban decididos a reconstruir su relación y encontrar la paz que tanto necesitaban. La verdad, aunque dolorosa, les había dado una nueva oportunidad para crecer y fortalecer sus lazos familiares. Pedro se sentó frente a su abuelo Juan y a su tía María. El documento encontrado en el viejo baúl descansaba sobre la mesa. Juan miraba el papel con ojos cansados,
mientras María se mostraba tensa, claramente nerviosa por lo que Pedro estaba a punto de revelar. Abuelo, tía, comenzó Pedro, su voz firme pero cargada de emoción. Encontré este documento escrito por la abuela antes de morir. Detalla todo sobre el accidente y la traición de Rosa. Juan tomó el papel con manos temblorosas, leyendo las palabras que su esposa había escrito años atrás. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras María sollozaba suavemente a su lado. No sabía que ella había escrito esto, susurró Juan, su voz quebrada por la emoción. Siempre pensé que era mi culpa, que la había fallado. María, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de su padre. Papá, todos cometemos errores. Es hora de dejar atrás el pasado y sanar juntos. Después de la confrontación, la familia comenzó a trabajar en la reconciliación. Juan y María pasaban horas hablando sobre el pasado, recordando buenos y malos momentos, tratando de comprender las acciones de cada uno. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Juan se detuvo y miró a su hija. Siento tanto haberte hecho cargar con todo esto, dijo Juan, su voz llena de arrepentimiento. Nunca quise que sufrieras por mis errores. María sonrió suavemente y abrazó a su padre. Lo importante es que estamos aquí ahora. Papá. Podemos sanar juntos. Pedro, viendo el progreso que estaban haciendo, sugirió un plan para ayudar a su abuelo a superar su dolor. Propuso que la familia buscara terapia familiar y que Juan asistiera a un grupo de apoyo para personas que han experimentado traumas similares. La terapia nos ayudará a todos a entender mejor nuestras emociones y a comunicarnos de manera más efectiva, explicó Pedro. Y el grupo de apoyo te dará un espacio para compartir tu historia y escuchar a otros que han pasado por cosas similares. Juan, aunque al principio dudoso, aceptó la idea con la esperanza de encontrar finalmente la paz que tanto anhelaba. La primera sesión de terapia familiar fue difícil. Las emociones estaban a flor de piel, y hubo momentos en que todos se sintieron abrumados. Sin embargo, el terapeuta fue hábil en guiar la conversación, ayudando a la familia a abrirse y a comenzar a expresar sus sentimientos. Es normal sentir miedo y dolor cuando enfrentamos el pasado, dijo el terapeuta. Pero es a través de la comunicación y la comprensión que podemos empezar a sanar. A medida que avanzaba la sesión, Juan, María y Pedro comenzaron a sentirse más cómodos, compartiendo sus pensamientos y emociones con honestidad. A lo largo de varias sesiones, la familia comenzó a ver mejoras en su comunicación y comprensión mutua. Juan empezó a aceptar su papel en los eventos del pasado y a perdonarse a sí mismo. María, por su parte, empezó a soltar el resentimiento que había acumulado durante años. Pedro se sintió orgulloso al ver cómo su familia trabajaba junta para superar el pasado. Aunque sabía que el camino hacia la sanación completa sería largo, también sabía que estaban en la dirección correcta. Pedro creía que la verdad debería ser conocida públicamente. Convenció a Juan y María de que hablar sobre su historia podría ayudar a otras familias en situaciones similares. Decidieron escribir una carta abierta para compartir su experiencia. La carta detallaba los eventos del pasado, las luchas que habían enfrentado y cómo habían trabajado juntos para sanar. Era una historia de dolor, pero también de esperanza y redención. La carta abierta generó una respuesta positiva de la comunidad. Vecinos y amigos ofrecieron su apoyo, lo que ayudó a la familia a sentir que no estaban solos en su proceso de sanación. Es increíble ver cuánto apoyo hemos recibido, dijo Pedro, emocionado por la reacción de la comunidad. Esto muestra que compartir nuestras historias puede realmente marcar la diferencia. El apoyo de la comunidad fortaleció aún más los lazos familiares, dándoles el coraje y la determinación para seguir adelante. Con el tiempo, la familia comenzó un nuevo capítulo en sus vidas, más unidos y fuertes. Las cenas familiares se volvieron una tradición regular. Los paseos por el parque eran momentos de reflexión y conexión, y las conversaciones eran más abiertas y sinceras. La historia de Juan, María y Pedro no solo fue una lección sobre el poder del perdón y la importancia de enfrentar el pasado, sino también sobre la fuerza del amor y la resiliencia familiar. La familia había trabajado juntas para superar el pasado y estaban listas para construir un futuro más brillante. La verdad, aunque dolorosa,
les había dado una nueva oportunidad para crecer y fortalecer sus lazos. Con el apoyo de la comunidad y su renovado sentido de unión, Juan, María y Pedro miraban hacia el futuro con esperanza y determinación. La vida en la casa de Juan había cambiado drásticamente desde que la verdad salió a la luz. Las sombras que antes oscurecían sus vidas se habían disipado, dando paso a una nueva normalidad. Juan, quien antes se mantenía retraído y lleno de culpas, ahora mostraba signos de mejora emocional. Comenzó a participar activamente en actividades comunitarias, redescubriendo la alegría de compartir con los demás. Pedro y María, por su parte, disfrutaban de una relación más cercana y abierta. La confianza y el entendimiento que habían desarrollado a lo largo del proceso de sanación fortalecieron sus lazos familiares, y juntos empezaron a ver cambios positivos en su vida diaria. Inspirado por su experiencia y con un profundo deseo de ayudar a otros, Pedro decidió enfocar su tesis en el impacto de los secretos familiares en la salud mental. Utilizando el apoyo de su universidad y su acceso a recursos académicos, comenzó un proyecto de investigación que no solo reflejaba su propia historia, sino también las historias de muchas otras familias. El proyecto de Pedro recibió reconocimiento y apoyo de sus profesores, quienes lo alentaron a continuar. Su trabajo no solo sería un logro académico, sino también una herramienta para ayudar a otras personas a enfrentar y superar sus propios traumas familiares. Pedro y Juan sintieron la necesidad de cerrar el ciclo de dolor que había marcado sus vidas durante tanto tiempo. Decidieron visitar la tumba de Rosa, un acto simbólico que les permitiría dejar el pasado atrás y avanzar hacia un futuro más brillante. En una visita emotiva, Juan y Pedro rindieron homenaje a Rosa. Las palabras de perdón y reconciliación que compartieron en el cementerio simbolizaban el cierre de un capítulo doloroso y el inicio de una nueva etapa llena de esperanza y redención. La familia quería celebrar su nueva unión y el progreso que habían logrado juntos. Decidieron organizar una reunión familiar e invitar a amigos y vecinos, creando un evento alegre lleno de risas y recuerdos compartidos. La reunión fue un éxito. Los asistentes celebraron con Juan, María y Pedro, destacando la nueva conexión de la familia y el camino de sanación que habían recorrido. Fue un momento de alegría y celebración, un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza. El proyecto de Pedro llegó a su final, y con orgullo, presentó su tesis ante un panel de profesores. La presentación fue bien recibida, y Pedro recibió elogios por su trabajo. Su familia estaba presente en el público, y todos se sintieron orgullosos de su logro. La investigación de Pedro no solo fue un éxito académico, sino también un testimonio del poder de la verdad y la importancia de enfrentar los secretos familiares. Su trabajo inspiró a otros estudiantes y profesionales, dejando una huella significativa en el campo de la psicología. Juan, habiendo encontrado nuevas formas de ocupar su tiempo, decidió convertirse en mentor para jóvenes en su comunidad. Utilizó su experiencia para ayudar a jóvenes en situaciones difíciles, compartiendo su sabiduría y guiándolos hacia un futuro mejor. Participar en programas comunitarios le dio a Juan un nuevo propósito y alegría en su vida. Se sintió revitalizado y lleno de energía, disfrutando cada momento de su nueva función como mentor y líder comunitario. La vida diaria de la familia se estabilizó, llenándose de momentos de felicidad y normalidad. Las cenas familiares regulares, los paseos por el parque y el tiempo de calidad juntos se convirtieron en parte de su rutina, creando un entorno de amor y apoyo mutuo. Aunque la familia había pasado por mucho, la nueva normalidad estaba marcada por un sentido renovado de unión. Juan, María y Pedro disfrutaban de cada día, agradecidos por las segundas oportunidades y el amor que compartían. La historia de la familia concluyó con un sentido de esperanza y legado. Reflexionaron sobre el viaje que habían recorrido juntos, reconociendo el poder del perdón y la importancia de enfrentar el pasado. Pedro miraba al futuro con optimismo, Juan se sentía en paz con su pasado y María encontraba fortaleza en la unidad familiar. La última escena mostró a la familia disfrutando de una comida juntos, simbolizando el legado de amor y redención que habían construido. La mesa estaba llena de risas y conversaciones animadas, un testimonio del poder del amor y la resiliencia familiar. Con el pasado finalmente en paz, Juan, María y Pedro estaban listos para enfrentar el futuro,
sabiendo que juntos podían superar cualquier obstáculo. La historia de su sanación y redención se convirtió en una inspiración para todos los que los conocían, un recordatorio de que, sin importar cuán oscuro sea el pasado, siempre hay luz y esperanza en el horizonte. Deja tu like y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Un gran abrazo. Hasta luego.